Durante la crisis del franquismo hubo una ola de violencia ultraderechista contra las librerías. De hecho, mayo de 1975, hace justo 50 años, fue el mes con más ataques. ¿Por qué ocurrió esto? Soy David Koch, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy vuelve aquí el historiador Gaizka Fernández para hablar sobre la violencia contra el mundo del libro desde los años 60. Esto es un tema que trató en este libro, allí donde se queman libros, que puedes comprar con el enlace de afiliados que encontrarás en la descripción. Acuérdate de estar suscrito si eres nuevo y empezamos. Memorias Hispánicas. ¿Por qué desde la antigüedad han habido gobernantes y movimientos que han buscado la censura y destrucción de libros y la persecución de escritores, editores o libreros? Y es curioso, como dices, ¿no? Desde el primer emperador de la China unificada, que se supone que es la primera quema registrada de libros y el primer asesinato de intelectuales, y esto ocurrió en la Edad Antigua, siempre ha habido una tendencia de los que mantenían el poder y también de los que querían sustituir a los que tenían el poder, ¿no? De ver a los libros, a los literatos, a los libreros, a los editores, a los correctores, ¿no? A todo el mundo, digamos, de la industria editorial, por decirlo en términos modernos, como una amenaza. Porque es una espada de dos filos, es decir, te puede servir para legitimar tu posición, para legitimar tu poder, para legitimar que aspires al poder y, por tanto, es una herramienta propagandística válida. Pues ya sabemos, por ejemplo, que Augusto, ¿no? Que potenciaba que hubiera poesía sobre su familia, y esto lo han dicho todos los potentados, pero también es una amenaza para tu poder, porque pueden difundir teorías, reflexiones, ideologías o religiones, un montón de cosas que critiquen, que cuestionen las bases legitimadoras de tu posición y, por tanto, ser peligrosas, ¿no? Entonces, lo que han hecho los poderosos a lo largo de la historia es, en muchos casos, la censura y, en el peor de los casos ya, pues la quema de libros, el asesinato y la prohibición, ¿no? Un caso muy típico es el de la lista de la Inquisición, el índex en el que la Inquisición y la Iglesia Católica ponía todos los libros que estaban prohibidos para los católicos, ¿no? Y entre ellos podía haber desde novelas de corte socialista, realista, hasta, pues bueno, teólogos que criticasen algún dogma o cosas que hoy en día nos parecían totalmente naif, ¿no? Entonces, es una constante. Pero en el siglo XX lo que ocurre es que, como todo, por desgracia, el ataque a la cultura escrita se convierte ya casi en algo a nivel industrial, ¿no? A nivel sistemático, a nivel más bestia de lo que había ocurrido antes, simplemente porque los medios son así. Y tenemos el ejemplo de la Alemania nazi o del estalinismo. En el libro, allí donde se queman libros, digamos que no entras en la destrucción, censura y persecución franquista al mundo cultural durante la Guerra Civil, los años 40 y 50, sino que te centras en estudiar la violencia ilegal contra el mundo del libro. ¿A qué se debe la aparición de este fenómeno de atentados contra librerías en los años 60? Como tú bien dices, nosotros empezamos ya en los años 60 porque realmente ya hay historiadores que han tratado la época anterior, lo que se ha llamado bibliocidio, sobre todo en la guerra civil, la inmediata posguerra, ¿no? Hay muchísimas destrucciones de bibliotecas enteras, en muchos casos se quemaban. Además, citando, que es lo que más terrible me parece, ¿no? Citando un fragmento del Quijote en el que se queman sus libros de caballerías porque son los que supuestamente le han vuelto loco. Y en muchos otros casos lo que se hacía con esos libros es reciclarlos porque el papel era muy caro y, por tanto, esa pasta era necesario. Entonces, esa etapa primera, que es la más bestia, sin duda, ya ha sido estudiada por historiadores. Hay libros buenísimos en la obra que mencionas, pues los citamos porque creo que es de justicia. Entonces nosotros hemos ido a la etapa posterior, ¿no? Allá a los años 60, cuando es cierto que existía la censura, es decir, que había legalmente, se impedía la publicación de ciertos textos o se pedía que se modificasen esos textos, pero paralelamente va a surgir una violencia clandestina contra las librerías. Y esto es muy curioso porque estamos en un régimen como el franquista, que es una dictadura nacional católica que hoy calificaríamos de ultraderecha, y lo que surge realmente, esta violencia clandestina, también es de ultraderecha, pero es de ultraderecha. No siempre hay algo más extremista. Y claro, que está atacando a las librerías contraviniendo las leyes del propio franquismo. O sea, está haciendo algo ilegal.
contra las librerías o contra los libreros o contra las editoriales o distribuidoras. Y esto es muy curioso porque hay ya desde los 60 grupos, digamos, que están a la más derecha de todo el régimen, que están atacando el propio régimen, por decirlo entre comillas, porque no les gusta el rumbo que está llevando el franquismo. Hay que ponerse en el contexto de lo que se ha llamado de la modernización del franquismo, de cuando los tecnócratas empiezan a estar en el gobierno, a actualizar la economía, la sociedad y el funcionamiento de la administración del franquismo sin cuestionar la dictadura, es decir, no se cuestiona la dictadura, pero sí por lo menos se moderniza, se da una nueva faz, ¿no? En el fondo lo que está es el desarrollismo económico, pero también pues de cara a la educación, la cultura, al turismo, se van cambiando cosas. Y claro, los que son, digamos, más fieles al espíritu del 18 de julio, los franquistas, que son más franquistas que Franco, ¿no? Pues como Blas Piñar, como Girón, como algunos líderes de la derecha falangista o ultraconservadora, pues están contra esos cambios del gobierno, lo ven como peligroso porque consideran que es un caballo de Troya que va a acabar, y efectivamente fue así, horadando los cimientos del régimen, y que, pues bueno, que eso va a llevar a lo que ellos llamaban una democracia inorgánica, que es lo que más odiaban. Como no pueden influir en el gobierno, porque cada vez el poder que tienen estas personas, digamos, de los ultras más ultras en el gobierno es menor, porque van siendo ocupados espacios de poder por gente, pues, tecnócratas de derechas, pero no falangistas o no tan nacionalcatólicos, pues empiezan a recurrir, y eso es muy curioso, a los atentados, ¿no? Y empezamos a ver en los años 60 palizas a sacerdotes obreros, cadeneros, ¿no? Los guerrilleros de Cristo Rey que van a manifestaciones a reventarlas, ataques a las salas de cine y ataques a las librerías. Entonces, esto, digamos que los ataques a librerías es una parte más de una ración muy visceral por parte de una minoría de los franquistas que están viendo que esto se los va, se está yendo a una dirección equivocada, ¿no? Y es muy, muy divertido, visto desde la perspectiva actual, quiero decir, cuando ves en sus propias publicaciones que se quejan, porque claro, ven las escaparates de las librerías libros marxistas. Y en cambio no ven libros de José Antonio Primo de Rivera o de Ledesma Ramos, ¿no? Esto en los años 60, me estás diciendo. En los años 60, ya. Claro, a partir de que Fraga es ministro de Información y Turismo, claro, Fraga, tenemos hoy una imagen del último Fraga, ¿no? Los de españoles de hoy en día. Pero claro, Fraga en los años 60 era considerado una de las figuras más liberales de la dictadura franquista. Y cuando él es ministro de Información y Turismo, elimina la censura previa, permite que haya, digamos, una mayor hueco para la publicación de libros, de periódicos, de revistas, de cine, que no es la libertad como la entendemos hoy en día, pero es mucho mayor de lo que había antes, ¿no? Entonces se empieza a permitir la publicación de ciertos libros que eran impensables. Y hay muchísimos, si ves, yo repasé las listas de libros más vendidos, pues en esa época se leían ensayos de sociedad y economía, se leían libros de historia, se leían autores marxistas, y eso estaba permitido hasta cierto punto, ¿no? Y eso, claro, a los cadeneros, por decirlo de alguna manera, les vuelve locos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que en las librerías españolas está habiendo libros que marxistas que son lo contra lo que luchamos nosotros en 1936. ¿Cómo se está permitiendo esto, no? Y van creando un discurso de la traición, ¿no? Es que hay una parte del régimen que nos está traicionando los principios del 18 de julio y eso lleva a la violencia. Has contabilizado 225 ataques contra librerías, ferias del libro, kioscos, editoriales y distribuidoras entre 1962 y 2018. Pero dices que la cifra real sería en realidad muy superior. ¿Por qué las estadísticas no reflejan esa realidad? Claro, nosotros solo contamos como ataques a librerías aquellos, primero, ataques reales, es decir, no llamadas de teléfono amenazantes, porque esos hay infinitas y no tienen por qué tener una entidad real, y luego que tuviéramos certificar documentalmente, es decir, que apareciesen en un periódico, que apareciesen en un documento policial, en un documento judicial, en los informes del Servicio Secreto, del SECED, es decir, que algo que pudiéramos contabilizar de verdad. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los ataques, uno, no se denunciaban por los libreros, es decir, no iban a comisaría, sobre todo si era algo menor, porque en el franquismo además sabían que no les iban a hacer caso o les iban a hacer unas trabas burocráticas increíbles. Y dos,
la prensa tampoco se fijaba especialmente en estos tipos de ataques durante un tiempo al menos, ¿no? Sobre todo cuando eran en pueblos, ¿no? Porque claro, lo que pasaba en Madrid o en Barcelona o en Bilbao o en Valencia sí se refleja en la prensa, pero lo que pasa en localidades pequeñas o medianas, no. Entonces, cuando contabilizamos los 225 ataques, luego a la hora de entrevistar libreros, que entrevistamos unos cuantos, nos dimos cuenta de que realmente esos 225 son la punta del iceberg. Hubo muchísimos más, pero que no llegaron a la prensa o no llegaron a la documentación. Claro, nosotros trabajamos con cifras que podamos respaldar, ¿no? Entonces yo creo que esto sería más bien una cata, ¿no? Una cata pequeña, pero que nos da una idea general de lo que fue el fenómeno. Y voy a poner un ejemplo. Desde que publicamos este libro hace, creo que fue en 2 o 3 años, ¿no? Hemos encontrado otros 20 ataques. O sea, 20 ataques que no habíamos contabilizado nos han ido apareciendo en los documentos. Y estoy seguro que con el tiempo veremos cada vez más. Pero 225, digamos, es la cifra de mínimos. A partir de ahí, hacia arriba, pues multipliquemos por unos cuantos cifras. ¿En qué comunidades se concentraron los ataques y qué tipo de acciones violentas fueron las más comunes? Pues voy a coger el libro porque como hace mucho que lo escribí, lo tenía aquí la chuleta y es curioso porque la comunidad, lo que hoy sería es una comunidad autónoma, pero claro, entre el franquismo evidentemente no era, que se lleva la mayor parte de ataques es Cataluña. Entonces el ranking es Cataluña, País Vasco, Madrid y Valencia, ¿no? Estas 4. Claro, tiene una parte de sentido, es decir, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco son las comunidades con mucha población, con muchas librerías, especialmente Cataluña, porque Cataluña siempre ha sido donde el sector editorial español ha estado concentrado, ¿no? Editoriales, distribuidoras, librerías, escritores, siempre ha sido, o tradicionalmente ha sido en Cataluña, por tanto tenía especialmente sentido que Cataluña fuese una de las más golpeadas, ¿no? Hemos contabilizado 43 atentados en Cataluña. Madrid y Valencia, pues pasa algo parecido. Pero luego hay 2 sitios especiales. El País Vasco, porque en el País Vasco, al contrario que en Madrid o en Cataluña, se juntan 2 violencias. Porque en el País Vasco ha habido atentados contra librerías tanto de la ultraderecha como de la izquierda abertzale. Entonces, incluso ha habido librerías que han sufrido los 2 tipos de fanatismos, uno consecutivamente y después el otro, ¿no? Por tanto, el País Vasco tiene 40 ataques, pero hay una parte que son, digamos, de nacionalismo vasco radical y otra parte de ultraderecha. Y luego en Valencia ocurre algo parecido. Hay ataques de ultraderecha y ataques blaveristas, ¿no? Claro, el blaverismo, quizás a los que no son de Valencia o alrededores, pues les suena un poco raro. Era un movimiento, bueno, es, porque todavía existe, ¿no? Un movimiento regionalista, valencialista, pero contrario al pancatalanismo. Es decir, que en Valencia funcionan 2 regionalismos o nacionalismos valencianos. Uno, que se siente más cercano a Cataluña, a lo que hoy en día el nacionalismo catalán habla de los países catalanes y que cree que hay una comunidad cultural, ¿no? Entre Baleares, Cataluña, Valencia, la Franja y demás. Y otro nacionalismo, el blaverismo, que piensa que el valenciano es un idioma diferente al catalán y que por tanto hay que protegerlo, ¿no? Entonces, en Valencia actúa mucho el blaverismo y actúa mucho la ultraderecha. Y a veces están mezclados. Es una cosa difícil de deslindar dónde empieza uno, dónde empieza otro. Básicamente, la mayor pista es que los blaveristas escriben en valenciano, las pintadas, digamos, contrarias, y suelen firmar como Regne de Valencia. O sea, su reivindicación es el Reino de Valencia, que no tiene nada que ver con, digamos, que con la parte izquierda y el nacionalismo valenciano catalanista que defiende el sintagma de país valenciano, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Entonces, globalmente, digamos que la ultraderecha es con diferencia la que más ataques hace, el 86% de los ataques, pero luego tenemos 2 comunidades, País Vasco y Valencia, en el que hay otras violencias que se suman. ¿Y qué tipo de ataques, o sea, qué acciones violentas estamos hablando exactamente? ¿Cuáles fueron las más habituales? Hay violencia de todo tipo. No contamos las llamadas por teléfono porque nos dimos cuenta de que era absurdo, de que no tenía sentido, pero las violencias más habituales son atentados con bomba. Hay el 20% de estos 225 son bombas. Luego, cócteles Molotov contra los escaparates. Ruptura también de los escaparates y echar tinta o pintura, ¿no? Para fastidiar los libros y que no se puedan vender. También incendios provocados.
asaltos, o sea, asaltos de entrar con cadenas y con bates de béisbol en una librería y pegar a todo el mundo que esté dentro, pintadas amenazantes y luego disparos con armas de fuego. Hay también un porcentaje pequeño. Y luego ya, pues bueno, es muy común, pero casi no se contabilizan, lo de echar pegamento a las cerraduras, lanzar heces contra las librerías, ese tipo de cosas menores que sí aparecen en las entrevistas, pero luego, claro, en la prensa eso lo recogen porque se considera que es algo menor, ¿no? Pero es muy habitual. O sea, yo creo que estos pequeños ataques serán mucho más comunes que los disparos o las bombas, que son algo pues más llamativo. Pero robo de libros comentas que ninguno, ¿eh? Eso es algo fantástico. Además, llamó la atención Fernando Aramburu sobre esa cuestión, refiriéndose a Librería Lagún, que claro, tú rompes el cristal de una librería, yo que, bueno, nunca lo veré, y tú también, que somos letraheridos y que nos gusta leer, si rompiésemos el cristal de la librería, tuviésemos una librería para nosotros solos, probablemente nos iríamos con los bolsillos llenos, ¿no?, de ediciones en tapadura y libros caros. Pero no hay registrado, de los 225 ataques que hemos encontrado, no hay registrado ni un solo robo de libros. Los queman, les echan pintura, les echan tinta, los rompen, pero no los roban, ¿no? Lo cual dice mucho de quiénes están atacando las librerías. A mí me sorprendió, bueno, mucho lo que ya has comentado de que la mayoría abrumadora de ataques fue de extrema derecha, ¿no? Yo pensaba que habría pues más ataques de ETA. ¿Por qué la extrema derecha fue tan protagonista de los ataques contra el mundo del libro y cómo es que la violencia fue especialmente intensa en los últimos años del franquismo y primeros de la transición? ¿Qué finalidad perseguían? Bueno, cuando la derecha más radical en el franquismo está viendo, como he comentado antes, que los gobiernos cada vez están acercándose más a Europa occidental, están haciendo pactos con Estados Unidos, están abandonando, ¿no?, la simbología y el discurso falangista, fascista, y cambio, están disimulando, ¿no?, en la naturaleza y empiezan a hablar de democracia orgánica y hacer ciertas cosas. Claro, ellos quieren presionar al gobierno y presionar a Franco para que cambie de dirección. Claro, no pueden atacar abiertamente al régimen franquista, que es el suyo, ¿no? Aunque sí hay ataques a ministros como Fraga y alguno más, sí hay ataques en determinados momentos, o sobre todo al príncipe Juan Carlos, cuando es príncipe, es uno de los objetivos claros de la ultraderecha. Pero en vez de atacar a los gerifaltes del régimen, que además les podría provocar problemas reales, ¿no?, policiales, lo que van a hacer es atacar a la cara más expuesta de ese tipo de reformas que está haciendo Fraga y otros ministros de corte, entre comillas, liberal, ¿no? Salas de cine y librerías, porque es muy fácil atacarlas. Por la noche, sobre todo, que son la mayor parte de ataques son por la noche, no están protegidas, puedes quemar una librería, irte a casa y además no te van a pillar. Y luego además descubren, y esto es muy curioso, a partir del 73-74, que es la época ya que los ataques son más graves, que una vez que quemas una librería, sales en el periódico. Entonces, es como un truco, además alguno de ellos lo cuenta así, alguno de los ultraderechistas que lo hace. Es decir, descubren un truco para parecer que son mucho más de los que son. Es decir, un grupo que son muy pequeñitos, que son casi anecdótico, haciendo este tipo de atentados tan llamativos, sobre todo la quema de librerías o editoriales o de revistas o salas de cine, consiguen aparecer en el periódico. En el 73, 76, esto aparece en los periódicos. Luego ya posteriormente ya no. Entonces, ese truco lo repiten, ¿no? Los terroristas son así, es decir, que lo que les interesa es salir a los medios de comunicación y una vez que descubren un método, salen. ¿Qué pasará en el futuro? Que cuando quemas una librería es noticia. Cuando quemas 50 librerías deja de ser noticia, ¿no? Y tienes que subir un peldaño en la violencia. Esto ocurre con todos los grupos terroristas, ¿no? Suelen escalar en la violencia y al final la ultraderecha, a partir del 75, sobre todo el 77, va a empezar a matar. O sea, no solo quemar librerías, sino empezar a matar personas, que eso ya te asegura una mayor audiencia, ¿no? Y luego también es interesante que las librerías que atacan los ultraderechistas no son cualquier librería. Es decir, que por lo general eligen aquellas librerías que tienen un sesgo más progresista, más antifranquista. Es decir, durante los años 60 se crean en España muchísimas librerías de corte antifranquista que son toleradas. Les ponen trabas burocráticas, sí, pero el gobierno les permite trabajar, ¿no? Pues tenemos en Barcelona Cinc d'Ors, en San Sebastián a Lagún, en Santander a Pórtico, en Valladolid a Villalar, en Madrid a Machado, por ejemplo, a alguna más, en Valencia a Tres y Cuatro. Es decir, que se crean librerías muy conocidas que son focos, no solo de cultura, sino de cambio de discurso. Hay debate ahí de las formaciones políticas que son ilegales, se permite, se aprovecha ese espacio para hacer disidencia
cultural antifranquista, se permite también vender libros ilegales de tapadillo, ¿no? Entonces, esas librerías son especialmente el objetivo de la ultraderecha porque son las que están generando un cambio cultural que ellos consideran que son las bases del cambio del fin del franquismo. Y que tienen razón, por cierto, es decir, que las librerías realmente están funcionando para acabar con el franquismo de una manera muy paulatina, muy lenta, como una lluvia fina, pero lo está haciendo. Entonces se fijan en ellas, igual que se fijan en las películas de cine que creen que están degradando el franquismo. ¿Y tú crees, pues, que que la violencia ultra contra librerías fuera menos, especialmente desde 1977-78, es porque hubo una escalada, digamos, de esa violencia, porque simplemente ya no les hacían no tenía suficiente repercusión, digamos? Sí, además lo comparamos con estadísticas. Los ataques de ultraderecha no solo contra librerías, digamos, contra objetos, contra edificios, contra no personas, y los ataques contra personas, ¿no? Entonces, cuanto más alta es la violencia contra inmuebles, es en el 75, 76. Luego, a partir de ahí, empieza a caer en picado y a la vez empieza a subir muy, muy fuerte la violencia contra personas. Es decir, se sustituye la violencia contra inmuebles que contra personas. Una parte es, como digo, porque ya los ataques a librerías dejan de salir en la prensa. Es decir, cuando ETA está matando a 96 personas como en el 80, claro, un ataque a una librería no aparece en la prensa porque es algo nimio comparado con los atentados que está viendo, ¿no? Entonces, la ultraderecha tiene que subir para tener repercusión, ¿no? Para poder presionar, para aparecer en los medios, para existir en este campo. Pero luego hay otro elemento importante que es el que has mencionado de la escalada. Es decir, los chavales, o algunos de los chavales que en los finales de los años 60, primeros 70, están quemando librerías, pegando palizas con las cadenas o haciendo pintas amenazantes, esos mismos, ya en la transición, empiezan a disparar y empiezan a matar. Incluso damos en el libro varios casos de grupos de ultras que empiezan quemando ciertas librerías, además se sabe cuáles fueron, y acaban matando personas. Entonces, eso es una línea que es común en todos los grupos terroristas, que no es específico de los ultras, que es que tú no empiezas a matar directamente, tú empiezas peldaño a peldaño y vas subiendo, y si nadie te para, vas a llegar al homicidio, ¿no? Por eso es tan importante parar estas cosas antes de que llegue al final, ¿no? Porque la radicalización y la subida de escaños de la violencia es algo generalizado, no es algo de una ideología, es algo generalizado en los grupos terroristas. ¿Cómo reaccionó la policía y el círculo de poder de la dictadura franquista a la violencia bibliófoba? Pues curiosamente al principio no le dan mucha importancia porque no es un problema para ellos. Es decir, que una cosa es que haya un gobierno que sea, entre comillas, más abierto, más liberal o más moderno que el anterior, y otra cosa es que las palizas a curas rojos o la quema de librerías rojas les preocupe especialmente, ¿no? Solo en el 74, con el primer gobierno de Arias Navarro, ahí sí, el primer gobierno de Navarro, el director del libro va a ser Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva, que nos pasa algo como Fraga, ¿no? Ricardo de la Cierva, recordamos al último Ricardo de la Cierva, que era una persona un historiador bastante neofranquista y deslegitimado. Pero claro, el Ricardo de la Cierva 74 era un historiador, aunque franquista, mucho más liberal y mucho más abierto y mucho más comprometido que sus compañeros de filas, ¿no? Entonces, Ricardo de la Cierva, cuando es director del libro, que es básicamente un año, él sí se compromete. Él ayuda a las librerías atacadas, las llama, les indemniza, les visita, hace declaraciones claramente contra los atacantes y se compromete. Pero claro, Ricardo de la Cierva es una excepción que dura un año, cuando es cesado Pío Cabanillas como ministro de Información y Turismo en octubre del 74, pues Ricardo de la Cierva se va. Todo el sector, digamos, liberal del franquismo, que tampoco era tan grande, se va en el octubre del 74. Entonces, el siguiente director de cultura del franquismo, pues no le importa un rábano las librerías, ¿no? Entonces, realmente, durante el franquismo, la actitud, digamos, de la policía y de la justicia, pues es de muy poca preocupación con este fenómeno. Hay cierto que hay detenciones, hay incluso algún proceso a atacantes de librerías, pero no llega a haber sentencias condenatorias. Es decir, que aunque los tienen detenidos y saben lo que han hecho, no se llega a celebrar juicios, y la mayor parte de ellos, pues bueno, después de un tiempo son liberados. Ahora bien, ya en la transición la cosa cambia. En la transición, cuando nombran a Martín Villa ministro de Gobernación, y sobre todo cuando él nombra a Juan José Rosón gobernador civil de Madrid,
que Rosón va a ser luego ministro de Interior. Claro, ahí la cosa cambia porque a la UCD sí le preocupa este tema y sí lo quiere parar. Porque hay que recordar que la ultraderecha, uno de sus objetivos prioritarios era la propia UCD. Es decir, que para ellos el gran traidor era Suárez. O sea, porque había surgido del movimiento y lo había traicionado. Entonces, ahí había una confrontación entre personas que venían del mismo ámbito muy, muy fuerte. Y hay una cuestión muy llamativa, lo contamos en el libro, es ya en el 76, cuando hay varios ataques contra la librería Alberti de Madrid, y Rosón, o sea, el gobernador, o sea, estamos hablando de la librería Rafael Alberti de Madrid, que es propiedad de Lagunero, que se sabe que es del Partido Comunista. Su hermano es el empresario que trae a Santiago Carrillo a España, ¿no? Que es otro empresario importante. Bueno, se sabe que Lagunero es comunista, pero el Partido Comunista está prohibido todavía. Bien, hay varios ataques a la librería Alberti de Lagunero y Rosón le pone escolta policial. Es decir, un gobernador civil que viene del movimiento, que todavía no hay democracia, pone escolta policial a una librería comunista, entre comillas, y resulta que una noche pues un coche con un soldado y varios ultras, ¿no? Van a la librería, le disparan a la librería y se va al coche. ¿Qué pasa? Había dos policías armados protegiéndola. Salen los policías a ver lo que ha pasado y intentar apuntar la matrícula. Resulta que el coche da la media vuelta, vuelve a la librería y dispara otra vez a la librería. Y los policías repelen el tiro. Es decir, hay un tiroteo en el centro de Madrid entre policías todavía franquistas y ultrafranquistas por defender una librería comunista, lo cual es bastante gracioso, ¿no? Y no solo lo defienden la librería, sino que consiguen detener a los agresores y el soldado que utiliza su arma argumentario va a ser juzgado y va a ser condenado por este ataque. Y al día siguiente sale Lagunero, que es comunista, y repito, cuando el Partido Comunista todavía está prohibido, y dice, así sí se hacen las cosas, a la policía defendiendo la librería, esto es lo que queremos una democracia. Entonces, hay un salto cualitativo, ¿no? Entre el gobierno franquista, cuando todavía estaba vivo Franco, que quemar librerías le parecía algo que anecdótico, que no le preocupaba, al nuevo gobierno ya de Suárez, al primer gobierno de Suárez y luego ya también al segundo, en el que sí se preocupan de defender las librerías y hay un descenso también notable de las librerías. Es decir, que quizás esto me olvidé comentarlo. O sea, una de las razones también por la que descienden los ataques a las librerías es que la policía se pone las pilas y se pone a detener gente que ataca librerías, que algo que antes no hacía. Quizás esto también es por la reacción de las víctimas o víctimas potenciales, ¿no? Porque libreros y el mundo editorial reaccionaron a los atentados organizándose un poco, ¿no? También y tomando medidas. Sí, esto es muy curioso porque entrevistando a libreros me contaron que las primeras asociaciones de libreros, más allá del sindicato vertical franquista, tiene que ver con los ataques, ¿no? Con los atentados. Como no tenían al principio respaldo del régimen, necesitaban protegerse, necesitaban tener contactos, necesitaban llegar a soluciones comunes, empiezan a tener reuniones y este es el origen pues, de lo que hoy sea pues, son los gremios de editores, los gremios de libreros, o sea, que es importante la solidaridad entre libreros y luego del mundo cultural con los libreros, ¿no? En el libro ponemos varios ejemplos de solidaridad de intelectuales internacionales, de políticos, de escritores, ¿no? Que apoyan a las librerías, incluso de periódicos. Es muy llamativo como en el 74-75 periódicos franquistas se ponen totalmente de parte de las librerías y los, digamos que los ultras son los marginados, ¿no? Porque todo el mundo está en su contra. Pero esto es importantísimo, lo que has mencionado, porque tiene que protegerse, ¿no? Y esta unidad va a servir también para presionar a los gobiernos. Es decir, no es lo mismo que vaya un librero a denunciar a la policía que vaya un gremio entero a presionar al gobernador civil o al ministro y decir, oye, esto es un problema de todos, es un problema grave, y además es un problema de orden público y aparte, pues la imagen que da el gobierno cuando no controla a estos salvajes, pues es deplorable. Entonces, es muy importante. Esta necesidad que tienen los libreros de unirse entre ellos y que funciona, va a funcionar. ¿Qué diferencias se observan, si es que se observan diferencias, entre las acciones contra librerías perpetradas por la extrema derecha y las perpetradas por etarras o elementos de extrema izquierda? Las librerías atacadas por extrema izquierda son muy anecdóticas, es decir, que apenas he encontrado, creo que son 6 o 7, si no me equivoco. El único caso recurrente es la librería Europa. La librería Europa era una librería neonazi de Barcelona que sí es atacada en los últimos años, o sea, digamos ya en democracia. En democracia, eso es que estaba vinculada a lo que fue CEDADE en su momento, ¿no? A neonazis, abiertamente neonazis, es decir, que no sin ocultarse ni nada, y esta sí fue atacada pues,
varias veces por gente de extrema izquierda, pero es el único caso así específico que digamos que podemos mencionar. En cuanto a ETA y la izquierda abertzale, empiezan quemando librerías en el 73, es decir, que empiezan muy temprano, ¿no? En 1973 ya queman una librería que se llama Cervantes en Galdacano, cerca de Bilbao, y aparte uno de los que queman esa librería es el carnicero de Mondragón, o sea, uno de los etarras más sanguinarios de la historia de ETA. ¿Qué pasa? Empieza quemando esa librería y acaba matando a 20 y pico personas, también en la misma escalada. Entonces, es cierto que la izquierda abertzale ataca librerías, pero sobre todo lo va a hacer ya a partir del 95. Es decir, no tanto en el franquismo, sino ya en democracia, cuando adapta la estrategia de socialización del sufrimiento. Es decir, cuando después de haber matado tantos policías, guardias civiles y militares se da cuenta de que eso ya no consigue impactar o no consigue doblegar al gobierno, pues empieza a buscar objetivos más fáciles. Pues profesores de universidad, escritores, periodistas, pacifistas, y las librerías, pues es un blanco también muy fácil, ¿no? Y hay muchas librerías atacadas, en el libro contamos unas cuantas, y la más conocida es Lagun, ¿no? Lagun, que estaba llevada por gente de la izquierda de toda la vida, que habían sido del Partido Comunista durante el franquismo, que luego ya en los años 90 están más cercanos al Partido Socialista. Durante la primera etapa son atacados por la ultraderecha, o sea, reciben bastantes atentados de la ultraderecha, y a partir de la democracia reciben ataques de la izquierda abertzale una y otra vez. Es decir, que ataques con pintura, rotura de escaparates y quema de libros en la plaza, así, emulando a los nazis en Berlín. Es decir, que hay unos ataques constantes. Pero si hacemos una comparación, el número de ataques, de atentados directos a librerías entre la ultraderecha y la izquierda abertzale, hay muchos más de ultraderecha. Porque la violencia de ETA y el mundo nacionalista radical contra las librerías es distinta. No solo hay ataques directos, sino hay otro tipo de presiones. Por ejemplo, la extorsión. O sea, ETA extorsiona a libreros. O sea, pero no hablamos de libreros, de grandes librerías en ciudades. Hablamos del que tiene una librería papelería en un pueblo y le exigen dinero a cambio de no matarle. Por ejemplo, en el libro contamos el caso de un librero, un señor que tiene una librería papelería pequeñita en Irún, que se tiene que ir de Irún a Valencia a vivir porque le piden 10 millones de pesetas y no puede pagarlos, y si no le van a matar, como han matado a otras personas. Luego está la microextorsión. O sea, no solo ETA, sino que sus juventudes, Jarrá y demás, te llevaban sobres para que ayudases a cualquier, pues a los presos o lo que fuese, y si no metías dinero, pues luego, pues con la primera huelga que hay, te rompen el escaparate, te tiran pintura. Luego está también las listas negras. Contamos el caso en Andoain de Minicós, de una librería de una señora que había sido concejal del PNV en el pueblo, que le ponen la lista negra. Entonces, además hay una rico taberna cerca y impiden que la gente vaya a comprarle, y al final tiene que cerrar la tienda porque no da para vivir. Es el único caso que he encontrado de librería que tiene que cerrar por la violencia. Bueno, fue atacada varias veces también, pero esta presión social que hay en pueblos pequeños, eso la ultraderecha nunca lo ha conseguido. O sea, la ultraderecha nunca ha conseguido cerrar una librería, pero la izquierda abertzale sí. Y luego ha habido ataques bestiales. Por ejemplo, el marido de la librera de Lagun, Recalde, recibió un tiro porque le intentaron matar, bueno, le dejaron herido, ¿no? Entonces, la violencia de la izquierda abertzale contra las librerías ha sido, digamos, distinta que la de la ultraderecha, pero que sea distinta no quiere decir que sea menor, ¿no? Alguna vez me han preguntado, bueno, pues no han atacado tantas librerías. Yo no han atacado tantas librerías, pero porque hacían otras cosas, porque las extorsionaban, las ponían en listas negras, pero listas negras hablo de listas negras en papeles, en carteles puestos por el pueblo, es decir, que no compres en Lagun, es decir, cosas bastante fuertes. Eso la hacía la izquierda abertzale, y porque tenía un control social en las poblaciones medianas y pequeñas que la ultraderecha no soñó nunca con tener. ¿Se puede saber cuál fue el ataque que provocó un mayor daño económico y cuál sería el que provocase un mayor daño a una persona? Entiendo que creo que no mataron a nadie, si no recuerdo mal, pero sí que hubo, digamos, tiros y, o sea, hubo supongo que alguna víctima así de herido y tal, ¿no? Supongo. Sí, hay varios heridos, hay sobre todo con bombas. Por ejemplo, hay una en Barcelona que pone Milicia Catalana, un grupo de ultraderecha ultracatólico, que pone una bomba en una librería de Barcelona. El librero intenta apagar la bomba, pues va con mecha, no lo consigue y acaba él herido y una cliente que está dentro. Luego hay bombas de ETA que pone alguna librería en Pamplona,
que está relacionada con la Universidad de Navarra, y pasa un señor que no tiene nada que ver, le da y le hiere, ¿no? En Madrid también hay varios casos de eso, ¿no? De bombas contra librerías y que afectan a personas que están pasando. Pero no se llega nunca a la muerte, ¿no? Hay un caso muy curioso del Parnasillo. El Parnasillo es una librería de Pamplona, ¿no? También el librero era del Partido Comunista, recibe muchos ataques de guerrilleros de Cristo Rey y de ultraderecha, y un día ametrallan la librería cuando él está adentro. Y le entrevisté en Pamplona, y él estaba con un libro en las manos y lo tiró. Y una bala atravesó el libro. Y lo sé porque cuando lo entrevisté en Pamplona me trajo el libro. O sea, me trajo el libro con el balazo, ¿no? Y claro, ese balazo, si no hubiera dado al libro, lo hubiera dado a él, pues le podía haber hecho algo muy grave, ¿no? Se tuvo que ir varias semanas de Pamplona por seguridad. Es decir, por suerte no ha habido tantas consecuencias humanas como podía haber ido. Lo que pasa es que luego hay unas consecuencias humanas que no solemos contar, que es a nivel psicológico. Es decir, los libreros, por ejemplo, de librerías de izquierdas en el franquismo, me contaban que, claro, tenían miedo porque les pegaban. Entonces, el hecho de salir, entrar al trabajo con miedo, era algo que miedo todos los días, ¿no? A la agresión, a que te pasen un cadenazo, a que te rompiesen el cristal, a que tu fuente de ingresos peligrase. Esa ansiedad, ese daño psicológico que no es cuantificable normalmente, ese sí está ahí, ¿no? Y eso es grave. Y contamos, por ejemplo, el caso de Andoain, de Minicos, de la librera que tiene que cerrar su librería, que ella misma reconoce que acaba en el alcoholismo, porque no aguanta la presión que tiene, y acaba pues, muy mal. Destroza su vida porque no es capaz de soportar ese tipo de violencia. Por tanto, claro, eso, hay heridos, no hay muertos, pero luego hay un daño psicológico terrible que es imposible de contar y que los historiadores a veces yo creo que pasamos por alto y que es importante. Ya para terminar, has comentado que la librería Lagun de San Sebastián, ¿no? Que fue atacado primero por ultraderecha y luego por ETA. ¿Por qué fue así y qué nos dice eso sobre la violencia contra los libros? Pues Laguna es una librería de las que se crean en los años 60, ¿no? Como todas estas de corte progresista. La funda Teresa Castells, su marido era Recalde, estaba primero en el Felipe y luego en el Partido Comunista. Su empleado, digamos, su librero era Ignacio Latierro, que llegó a ser secretario general del Partido Comunista de Guipúzcoa, que era una librería claramente orientada hacia la izquierda antifranquista, ¿no? Entonces, durante sus primeros años recibe ataques de ultraderecha graves, porque es un sitio que claramente está sirviendo de agente antifranquista en el San Sebastián de esta época, ¿no? Hay reuniones, hay difusión de libros que ilegales, hay una irradiación de un discurso antifranquista que es peligroso para la ultraderecha y es atacada. Además, luego ahí se ve muy claramente que la policía no reacciona porque hemos revisado las diligencias policiales de los ataques y no hay investigación, o sea, no se investiga nada, ¿no? Pues alguien ha atacado la librería, pues una bomba, no sabemos qué y ya está. ¿Qué pasa en la transición? Claro, por cierto, que Lagun, esto es un detalle importante, Lagun en castellano sería algo así como compañero, como amigo, y lo pone este nombre porque Michelena, que era un filólogo vasco, les dice que sería la traducción exacta de Tovarich, ¿no? De camarada. Es decir, que también el nombre ya no deja mucho lugar a dudas. Claro, en la transición resulta que esta gente de Lagun, que en cierto modo compartía trinchera porque estaban todos contra el régimen, pues contra la izquierda Abertzale, porque al final la solidaridad antirrepresiva primaba sobre otras cosas, sobre las diferencias lógicas. Claro, la transición ya eso desaparece, ¿no? Ahora de repente la izquierda Abertzale es enemiga de todos los que aceptan la democracia y el Partido Comunista sí acepta la democracia. Entonces, para la izquierda Abertzale el Partido Comunista es enemigo, sobre todo en Euskadi, y desde el principio pues la pone en la diana. Por ejemplo, hay un episodio que cuenta en Nación en la Tierra muy llamativo, que cuando un etarra del barrio de San Sebastián, en el que está, en el antiguo, pone una bomba y fallece, se hace, bueno, la izquierda Abertzale convoca una huelga en el barrio y obliga a todos los comercios a cerrar. Y si no cerrabas, te rompían los cristales, ¿no? Te machacaban. Así siempre ha funcionado. Y bueno, y siguen funcionando. Y la Tierra se enfrenta a ellos. Claro, es un tío que ha estado en la cárcel, que le han hecho de todo, pues se enfrenta a los chavales de la izquierda Abertzale y les dice, oye, estáis luchando, estáis aquí discutiendo porque ha muerto un etarra que quería matar a alguien, pero es que también habéis matado a un policía. ¿Y por qué no hacéis huelga por el policía muerto, no? Entonces, a partir de ahí ya, pues empiezan a atacar la librería. Pero a partir del 95,
los ataques son continuos, o sea, que es un ataque después de otro, o sea, ruptura de cristales, tinta, incendios. Hay alguna foto en el libro en el que aparecen pues con maderas tapadas las escaparates porque los rompían tanto que no da tiempo a renovar, ¿no? Ya hay un momento en que en una huelga terrible de la Izquierda Abertzale, la Ertzaina, la Policía Autonómica Vasca, les obliga a salir a los libreros de allí porque saben que la van a destrozar y que corren peligro sus vidas y la Ertzaina no es capaz de proteger las vidas de los ciudadanos. O sea, que es también un reflejo del nivel de violencia que llegamos, y estamos hablando de los años 90, ¿eh? O sea, que la propia policía no es capaz de proteger a los ciudadanos y, por tanto, te sacan. A tal llega los ataques a Lagun que tiene que trasladarse. O sea, una librería que había estado durante décadas en un sitio muy importante de San Sebastián tiene que irse a otro sitio de la ciudad porque no puede resistir los ataques, ¿no? Porque a nivel económico eso es inviable, y lo abren en otro sitio. Por cierto, Lagun tiene un documental muy, muy bueno que lo recomiendo, creo que está en Filmin, sobre la librería, y Lagun ha cerrado. Una de las cosas más tristes de cuando publicamos este libro, bueno, o sea, fue una cosa bonita, fue que presentamos este libro en San Sebastián en Lagun, o sea, que la librería, que es probablemente la más atacada de toda España, y lo presentamos y fue muy bonito porque era un homenaje a la librería, pero la parte fea es que unos meses después Lagun tuvo que cerrar, pero no tuvo que cerrar por ataques políticos, tuvo que cerrar por cambios socioculturales que están ocurriendo en el país, ¿no? O sea, porque la gente está dejando de ir a librerías a comprar libros o está dejando de leer tanto como antes. Y eso me pareció casi más triste que los ataques, ¿no? El hecho de que la violencia tanto ultraderecha como de izquierda Abertzale no consiguió acabar con la cultura escrita, pero en cambio Amazon y otras cosas están acabando con la cultura escrita o la están reduciendo a la mínima expresión, ¿no? Y me pareció muy duro y a la vez una señal de alarma que deberíamos tener en cuenta. Las librerías independientes no son algo eterno, son algo importante, no son solo tiendas de libros, son algo más y hay que cuidarlas. Y por eso yo siempre pido, si alguien se va a comprar un libro mío, que por favor que lo compre en una librería independiente. O si no, que vaya a una biblioteca, pero si va a comprarlo, que sea una librería. Si te ha gustado la entrevista, dale a me gusta y comparte esta historia poco conocida en redes. Tienes más información sobre la violencia contra el libro en el libro de Gaizka. Y en la lista de reproducción puedes escucharte otras entrevistas que hice si te las perdiste. Si tienes en mente algún investigador o investigadora que te gustaría que entrevistase, no dudes en decírmelo en los comentarios. Gracias por tu atención y ¡hasta pronto!